Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy les estaré trayendo una guía con las gemas a colocar a todos los héroes, bien, en esta oportunidad héroes y heroínas del tipo arqueros, tanto como Mulan, Belewe, Josephine, Attila, Ragni, Suleiman, ISS, Sondiok y alguno más quizás, creo que son estos nada más. Pero bueno, ya iremos viendo. Son estos héroes los que vamos a estar recomendando y mostrando las gemas que van a tener que utilizar en ellos. Bien, pero primero un detalle muy importante que si se fijan tenemos tres tipos de gemas. Gemas del tipo estrategia, gema del tipo héroe y gema del tipo táctico. Aquí abajo prácticamente ven los equipamientos en donde se pueden incrustar estas gemas o colocar estas gemas. Bien, si miran, por ejemplo las gemas tácticas se pueden colocar en la pechera y en la pierna. Lo que es la gema del héroe en lo que es los brazos y la pierna, o sea, en la pierna prácticamente van a poder colocar gemas mixtas. Y en lo que es ¿Quieres comprar tus AP Coins y monedas imperiales al mejor precio del mercado? Te presento a Eneva, el nuevo patrocinador del canal, donde vas a estar obteniendo un 10% de cashback y por supuesto también la promoción del 2x1 si no has comprado en otros sitios. Bien, si no compraste en otros sitios, vas a estar obteniendo el 2x1 y el 10% del cashback utilizando mi link que te dejo en la descripción de los videos. La gema de tipo estrategia en el casco y en la pierna. O sea, en la pierna van a poder colocar gemas mixtas. Ahí ya verán ustedes. Bien, yo le voy a estar haciendo unas recomendaciones. Primero vamos a ir a la gema del tipo héroe. Acá voy a estar recomendándoles que en el brazo le coloquen 3 gemas, que si no me equivoco son las que le permite colocar, que sean del aumento del poderío del héroe. Bien, esto es muy importante. Y luego en el tipo táctico lo que vamos a buscar es aquella gema que va a hacer aumento del daño de la habilidad del impacto secundario. Y como tercera opción, por supuesto, vamos a tener la de estrategia. Y le vamos a buscar colocar aquella que aumente la capacidad de las unidades. Aumento, no, esta no es. La capacidad. ¿Dónde estás? Aumento de la capacidad de las unidades del héroe. O sea, el héroe va a poder llevar una mayor cantidad de tropas. Es lo que vamos a colocarle en el casco. Bien. En el brazo vamos a colocar aumento del poder del héroe. Y en la pechera le vamos a colocar la que dice aumento del impacto secundario. De la habilidad del impacto secundario. Eso es lo que le vamos a colocar a Mulan. Y en la pierna le vamos a poder colocar las 3 mixtas. Bien, eso ya lo ven ustedes. Vamos, más o menos van equilibrando. Y por ejemplo, pueden decir, bueno, voy a sustituir la del tipo estratega, ¿no? En vez de colocar todas las de aumento de la capacidad de las tropas que lleva el héroe, coloco algunas que me permitan aumentar la salud de todos los tipos de unidades. Bien, podrían utilizar esa en la pierna. Para la heroína Belewe, prácticamente vamos a tener casi lo mismo, sería, bien, o sea, tenemos que utilizar nuevamente y colocarle, vamos a colocarle el aumento del poder, por supuesto en el brazo, la que vamos a colocar en la parte de tácticas, es lo mismo, aumento del impacto, o sea, de las habilidades de impacto secundario, y en la parte de la estrategia vamos a buscar colocar la que aumenta la capacidad, bien, capacidad de las tropas, y en la pierna colocamos mixtas y podemos sustituir por la que aumenta la salud de todos los tipos de unidades. Bien, y ahí lo equilibran bastante. En el caso de Josephine, prácticamente tenemos más o menos lo mismo. En la parte de las gemas de héroe, en lo que viene a ser el brazo, nuevamente vamos a colocar aquella que aumenta el poderío del héroe. Bien, estas son las mejores opciones, pueden ustedes modificarlas, es una recomendación, no es obligatorio. Y bueno, y luego van a tener en la parte de tácticas nuevamente la de aumento del daño de la habilidad de impacto secundario del héroe. Bien, eso es muy bueno, muy buena opción, tanto en Mulan como en Belewe y en Josephine prácticamente van a tener que colocar lo mismo. En la estrategia vamos a hacer lo mismo, en la pierna otra vez colocar las 3 gemas, bien, de distintos tipos para equilibrar un poco. Luego, en el caso de Attila, vamos a tener también que necesitamos la gema en el caso del héroe, que aumente el poder del héroe o el poderío del héroe. En lo que es la parte de tácticas, otra vez, nos interesa nuevamente con Attila, pero aquí vamos a cambiar un poco. En la parte de tácticas vamos a buscar la que nos va a estar dando la posibilidad de aumentar el daño de ataque básico de todas las tropas. Bien, vamos a buscar eso.
En Atila queremos que el daño normal que generan nuestras unidades se bonifique con esta gema. Y en la parte de o sea, colocar gema del tipo estrategia, acá sí vamos a buscar otra vez el tema de la capacidad o la salud. Bien, queremos capacidad o salud en esta gema, en estos dos equipos. Y listo. Y en la parte de Ragni, o sea, la heroína Ragni, lo vamos a hacer lo más rápido posible el video, no vamos a demorar demasiado. En la heroína Ragni prácticamente vamos a tener que es lo mismo, vamos a querer aumentar otra vez en la parte, vamos a colocarle en el brazo, nos va a permitir colocar el aumento del poderío del héroe, buscamos eso, prácticamente son las mejores gemas. Daño de ataque normal de las tropas aumentados en lo que son las gemas tácticas. Bien, queremos aumentar lo que es el daño. Aumento del daño de ataque básico de las tropas, eso queremos generar. Y en la gema del tipo estratega, prácticamente en Ragni otra vez buscamos la capacidad o la salud. Bien, esto es muy importante, salud o capacidad, una de estas dos que le coloquemos en el casco y luego aquí en la pierna mixta con las otras gemas. En el caso de Suleiman, prácticamente vamos a tener que tenemos que aumentar, bien, la gema del tipo héroe, tenemos que aumentar la que nos dice acá, aumento de la estrategia del héroe. Esto es importante porque es de este tipo de héroes y nos va a dar mejores resultados si le colocamos este tipo de gema. Luego vamos a tener que prácticamente en la gema táctica vamos a necesitar aquella que aumenta el daño activo que se genera. Bien, no es esta, sino que dice aumenta, o sea, el aumento del daño de la habilidad activa del héroe. Nos interesa esto con Suleiman. Bien. Y en la parte estratégica lo que queremos es nuevamente buscar la capacidad de las unidades o salud. Bien, o sea, ahí sí nos queda más remedio que colocar una de estas dos o las dos. O sea, en el casco colocar capaz el aumento de la capacidad y en la pierna colocarle alguna de salud si nos lo permite. Bien, porque hay en una de ellas, creo que en la parte de la pierna sí o sí nos permite colocar solamente una gema de cada una. Entonces vas a tener que colocar una del tipo héroe, una del tipo táctico y una del tipo estrategia. Así que ahí podés colocar la de salud o la del aumento de la capacidad de la unidad del héroe. Eso ya lo dejo a criterio tuyo. Espero que te sirva. Y en ISS prácticamente acá tenemos que estaríamos utilizando nuevamente la gema. O sea, en lo que es el brazo. La que es el aumento de la estrategia del héroe. Otra vez. Sería lo mismo prácticamente. Y en lo que es en las tácticos, o sea, las gemas tácticas, vamos a buscar el aumento de la habilidad activa nuevamente. Esta es lo que necesitamos en la pechera. Y luego la capacidad y la salud otra vez en la parte estratégica. Bien, en estas gemas lo mismo. En el caso que fueras a utilizar a Sondiok, bien, o a Teodora, bien, en el caso de Teodora prácticamente sería como ISS, colocarle la gema que aumenta la estrategia, la gema que aumenta el daño de la habilidad activa y lo que es la capacidad y la salud. En el caso de la reina Sondiok, también lo mismo. Vamos a buscar la gema del tipo héroe, o sea, lo que es el aumento de la estrategia. Luego vamos a buscar en el táctico el aumentar nuevamente lo mismo. Bien. Aumentar el daño de la habilidad activa del héroe. Es lo que resultaría de mayor utilidad. Y acá en táctico otra vez la capacidad de las tropas. Bien, y prácticamente el aumento de la salud. En el casco podemos poner 3 gemas de aumento de la capacidad de las unidades. Y en las piernas, que creo que te da la posibilidad de hacer la mixta, colocamos la salud. Nuevamente la otra gema y así. Bien, así que más o menos esto sería la pequeña guía con estos héroes. Quizás de otros todavía no los tengo prontos. Si hay otros héroes de arquería, no los tenemos listos porque no han llegado a la mayoría de los servidores y por lo tanto no lo hemos podido probar. Espero que les guste, que les sirva, que les resulte de utilidad. Esto por supuesto que la imagen va a estar quedando en mi Discord oficial, que quizás no está tan ordenada, pero más o menos está el dibujo o la imagen de la gema para que más o menos la puedan identificar. Bien, por ejemplo les va a aparecer, yo que sé, el dibujo de la gema, no sé, en táctica.
le va a aparecer la de aumento del impacto secundario del héroe, está así, o sea, bien, más o menos le va a aparecer esta forma, ¿no? Esta gema así, no acá abajo, pero van a verla de esta forma identificada. Va a ser bastante fácil. Bien, espero que les guste, muchas gracias por todo, nos estamos viendo muy pronto, este fue otro video, otra guía de Gamers, hasta la próxima. Nos vemos pronto.